un querido amigo que me acompaña desde hace 15 años en El Valor de Vivir, el doctor Chesta. Claro, yo lo llamé porque le dije, bueno, mira, estamos viviendo esta situación y necesito correrme un poco de todo lo que se dice en televisión para hablar sobre alimentación. Primero, bueno, hablar del coronavirus. Segundo, de la alimentación, qué debemos, cómo debemos alimentarnos y emocionalmente, de acuerdo a los distintos tipos de doyas que hay en el Ayurveda, cómo nos tenemos que manejar. ¿Sí? El doctor Carlos Chesta. Bueno, este virus en realidad es un virus que una mutación de un virus que ha dado otras epidemias, no pandemia como esta, pero epidemia en 2003 y 2009 o 2012 me parece, no me acuerdo bien el año, y se lo llama, produjo el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fueron brotes en la zona de Irán y también en la zona también de China, en la zona de China aparecieron, y era el coronavirus, pero es otra mutación, es un virus ARN que tiene una copia genética en lo que se llama, nosotros tenemos en la célula el ADN, que es la información genética que está en la célula, y el ARN es lo que utiliza el ADN para formar proteínas. Este virus, hay virus, ADN y ARN. Este virus es un ARN. Entra a la célula, descarga el ARN que tiene y utiliza la fábrica que tiene la célula para fabricar proteínas dentro de la célula y fabrica otro nuevo virus. Es una estructura muy pequeñita, pero muy loca. Es como un virus de computadora. Entra en la célula y hace todo un proceso. Y hay personas que entran, el cuerpo fabrica anticuerpos, en 14 días los anticuerpos suben y el virus desaparece. Y hay gente que no tiene ni síntomas. Pero hay otra gente que desencadena lo que se llama una tormenta inmunológica en el pulmón. Se produce una inflamación brutal que hace que el pulmón no pueda respirar, o sea, que no pase el oxígeno, y la persona tiene insuficiencia respiratoria, por eso se tiene que conectar con un respirador, que le da más oxígeno. Y hay algunas personas que aún así fallecen por insuficiencia respiratoria. Pero el problema lo hace el cuerpo con su sistema inmunológico, porque el virus le desencadena con una especie de inflamación gigante, así brutal, en muy poco tiempo. Ese es uno de los problemas más graves que tiene. Y bueno, dentro de las causas, ¿por qué hay personas que responden así y otras que prácticamente fabrican anticuerpos y ni se dan cuenta que tuvieron el virus? Todavía no se sabe bien, hay muchas hipótesis, pero bueno, desde la Ayurveda una de las hipótesis es esto de tener el sistema inmunológico equilibrado o no. Y hay muchos factores que te desencadenan, que te desordenan el sistema inmunológico, entre ellos el estrés, pero yo no querría decir que esta enfermedad que te produce el virus es por el estrés. Sí que hay un montón de factores que es importante tener en cuenta. De cualquier manera, Ceci, hoy lo primero que hay que hacer es el aislamiento, para evitar que mucha gente que va a responder mal termine falleciendo. ¿Me explico? Porque ese sería el tema de hoy. Porque el virus, el 90% de las personas, visto más, pasa y no deja ninguna secuela ni síntoma, o muy pocos síntomas. Pero hay un porcentaje muy chiquitito, bueno, el 10 se va a enfermar, va a tener una especie de gripe, y de ese porcentaje, de ese 10% hay otro pequeño porcentaje que va a desarrollar esta tormenta inmunológica que le va a inflamar el pulmón. Y le puede producir insuficiencia respiratoria. Por eso, hoy lo importante es mantener el aislamiento para que disminuir al máximo ese pequeño porcentaje de gente que la va a pasar muy mal. ¿Cómo? Sí, primero el aislamiento. Sí. Segundo, una alimentación saludable que no empeore el sistema inmunológico. O sea, sacar prácticamente todo lo que tiene sustancias que dan alergias o que bloquean el sistema inmunológico. Hay alimentos que son más fáciles de digerir y otros que son más complicados. Lo más complicado es todo lo que viene envasado. La recomendación sería que uno tenga una dieta bien sana, con productos naturales, sacando todo lo que sea básicamente alimento chatarra. Claro. Todo lo que viene muy envasado, con conservantes, con muchos conservantes, ¿viste? Alimentos que si no tuvieran conservantes no pueden vivir.
Eso habría que sacarlo o disminuirlo lo más que se pueda, Ceci. También está esta otra cuestión de cómo conseguir los alimentos, ¿viste? Pero verduras, cereales integrales, tener siempre en la comida proteínas, o carnes, o legumbres, o huevo, o queso. En orden de limpiar el sistema inmunológico, las más importantes son las legumbres, después viene el huevo, después la carne, y lo último que hay que dejar son los quesos porque están fermentados. Pero uno puede comer de todo, digamos, sacando siempre lo que tiene muchos conservantes. ¿Se entiende, Ceci? O colorantes, Sí, sí, o químicos. perfectamente. Por ejemplo, bebidas tipo colas, eso prácticamente habría que sacarlo. Enlatados tampoco. Y consumir muchos alimentos naturales. Lo más natural es lo que encontramos, el alimento como lo encontramos en la naturaleza. O sea, cereales integrales, semillas, legumbres. Lo que pasa es bueno, que por ahí si uno no está acostumbrado te pueden generar un poco de molestia, pero siempre el cocinar y procesar los alimentos, por ejemplo, una gran fuente de proteínas son los garbanzos, Ceci. Hay mucha gente que le da gases, ¿sí? Pero vos podés comprar garbanzos secos, los hidratás, al otro día lo cocinás, lo hervís con un poquito de, si querés, hay gente que le pone bicarbonato, otros le pueden poner hojas de laurel, y después que lo cocinás, lo despellejás, lo pasás por una mini pimer, o ¿cómo se llama? Lo licuás, le ponés aceite, limón, comino, pimentón, y haces una comida, un plato árabe que se llama hummus. ¿Lo comiste alguna vez? Sí, sí. Bueno, ese hummus tiene mucha proteína, casi tanto como la carne, no son tan buenos los aminoácidos, le faltan algunos, pero es muy buen alimento, y al ponerle aceite, limón y especias como el comino, se vuelve más fácil de digerir. Es una buena opción, muy barata, sí, porque con un paquete podés comprar el garbanzo en paquete, lo podés guardar, y lo podés, con 1 kilo de garbanzo podés hacer como 4 o 5 veces hummus. Se puede comer mucho, digamos, de esa manera. Si comieras el garbanzo apenas hervido, con el pellejo, te daría probablemente gases. De esa manera es más fácil de digerir. Perfecto. Y limpia el sistema inmunológico. Y siempre el antídoto para esta época, que es limpia el sistema inmunológico y también ayuda a levantar las defensas, es la cúrcuma, Ceci. Sí. La cúrcuma que pones media cucharita a todo. Cuando cocinás el arroz, haces un guiso, haces algo, le pones cúrcuma. ¿Está bien? Eso evita que el cuerpo, que el sistema inmunológico digamos, se bloquee o no funcione como tiene que funcionar. En estos momentos es muy importante que el sistema inmunológico esté lo mejor posible. Comer sano, lo menos enlatado posible o envasado. Comer alimentos naturales, bajar el estrés, tratar en estos momentos de ver qué es lo que uno quiere hacer. Quiere hacer en el sentido de buscar leer, buscar actividades nuevas, dedicarse a hacer eso que siempre dejaste postergado. Este es el momento. Carlitos, y emocionalmente, ¿cómo nos tenemos que manejar? Porque de acuerdo al doya, qué sé yo, Pita tiene una manera de manejarse en la vida, tiene sus emociones, Bata también, digo, ¿qué nos aconsejás emocionalmente? ¿Cómo nos tenemos que manejar? Esta época es una época Bata, porque el miedo aumenta el Bata. Y entonces hay que poder utilizar los aspectos de cada biotipo, sobre todo la persona Bata que se exacerba mucho ahora, que se desequilibra porque se produce mucho miedo, ¿viste? Uno tiene miedo. El miedo hay que usarlo de manera positiva. O sea, ¿qué quiere decir? No es que no tenés que tener miedo, sino utilizar el miedo para cuidarte, para protegerte. Es una manera positiva de la persona Bata de poder cuidarse y mantenerse serena. La persona Pita es una prueba también para el Pita. Esta época es una época que pone a prueba a los 3 doyas, a las distintas personalidades y a los 3 doyas. Porque, por ejemplo, la persona Pita, que le gusta que su espacio esté conservado, limpio, ordenado, al convivir y a veces estar hacinado o encerrado en una casa, la persona Pita tiene la obligación de volverse muy correcto, muy gentil con el otro.
Porque, viste, la primera reacción del pita es saltar y enojarse con el otro. Yo. Sí, obvio. Entonces, imagínate viviendo 24 horas dentro de una casa con otra persona. Te corre del lugar, suponete decirle a tus lentes, que vos lo habías dejado arriba de la mesita. Te lo pone en otro lado porque tenía que poner otra cosa. Entonces vos vas a decir, ¿quién me sacó mis lentes? ¿No es cierto? Probablemente. ¿O por qué me tocaron los lentes? Bueno, ese es el momento para decir, ay, alguien corrió del lugar los lentes. Ay, qué amable, gracias. También porque si uno reacciona con el pita a full, lo primero es ganas de matarlo, ¿no? O sea, hay que tratar de respirar hondo y ser muy gentil. El pita tiene que ser gentil. ¿Está bien? Sí. La persona baja, manejar el miedo y divertirse, ponerle humor al miedo. Y la persona cafa, tratar de moverse, porque también está sobre una época en la que uno se queda bastante quieto. Entonces, moverse, buscar algo nuevo para hacer, alguna actividad, qué sé yo, no sé, estudiar las mariposas. Estas son épocas de mucho aprendizaje, porque Claro. son pruebas, es una prueba muy fuerte la que estamos pasando. Totalmente. Un examen de la vida, porque viste que lo que uno ve es que hay gente que se muere del otro lado y uno trata de evitar contagiar lo menos posible para que no haya más muerte. O sea, entonces para todos es una prueba, pero la persona bata lo va a tomar como una especie de situación terrorífica. Entonces es importante que utilice su poder, que el bata tiene el poder de divertirse, para ponerle humor a todo esto. La persona pita, ordenar todo, pero ser gentil con el otro, porque hacinados podemos llegar a matarnos si no manejamos el pita. Claro. Explico esto de lo que está correcto. Hay que aprender a ver que el otro también puede tener. El otro te puede correr los lentes, Ceci. Sí, te puede poner los lentes en tu lugar. Digo, y no está mal. Y el CAFA, sobre todo, colaborar, pero moverse, hacer cosas nuevas. Entonces, esa sería una manera muy útil de mantenernos equilibrados, Ceci.